Hola, queridos conspiradores, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores en casa. Con el debido respeto y con la debida prudencia y ecuanimidad, que nos caracteriza. Hoy quisiera hablar invitarlos a todos ustedes a hablar de un execrable, criminal, asqueroso, pusilánime, gusano, que lamentablemente murió en la cama en 1913. Claro, cuando alguien dice, el que la hace la paga, mentiras, nada de que la hace la paga, ¿eh? Este y sujeto... que Dios, la ley de las compensaciones y el karma son idioteces. Exacto, ante la vida del tigre de Tacubaya, que muere 93 años después en su cama. Sí, no me refiero a Porfirio Díaz, no. Me refiero concretamente a Leonardo Márquez, este criminal conocido como el tigre de Tacubaya. Ya veremos quién fue este execrable sujeto ahora que platiquemos con la debida ecuanimidad. Es un hombre que obviamente su familia es realista, su padre está en las filas del ejército realista, nace en 1820 y va tomando tintes de un hombre castrense, de la disciplina castrense, pero con un sadismo que sus contemporáneos siempre van a notar en él. Le fascinaba asesinar. Leopardo Márquez también lo llamaban, sus amigos y sus enemigos. Asesino de Melchor Ocampo, de Santos Degollado, de otros muchos, de los mártires de Tacubaya, ya veremos. De Leandro Valle. Leandro Valle. Sin embargo, se salió con la suya, que esa es la historia de México. Generalmente los malos o los villanos terminan muriendo tranquilos y en cama. En París. No brindemos por Leonardo Márquez. No. Brindemos por los que victimizó. De acuerdo. Salud. Eso sí, No. me parece muy bien. Por los que victimizó, sí. Bueno, queridos conspiradores, el tema es es Leonardo Márquez, este sujeto que, bueno, pasa a la historia por haber sido el asesino de Melchor Ocampo, de Santos Degollado, también, claro está, y de Leandro Valle. De Melchor Ocampo directamente y de Leandro Valle. De Santos Degollado no. Fue gente suya, Claro, la que mata a Santos Degollado en un enfrentamiento. Autor intelectual del sí, crimen. pero sí se aventó así en frío, más bien en caliente, en esta terrible sed que tenía por la sangre, a 53 liberales hechos prisioneros en la batalla de Tacubaya, y de ahí el mote del tigre de Tacubaya, el asesino de Tacubaya. 53 personas, hombres fusilados ahí. Contemos, era un conservador que primero fue un liberal porque participa en la batalla de la Angostura contra las tropas norteamericanas, esa bonita batalla donde al final, después de haber ganado, Santana retira al Casi ejército. para ganar. O sea, Sí ganó. ya estaba ganó. hecha. Porque Terrible. todo lo que decía Zachary Taylor, que era el general invasor de los Estados Unidos, él se daba ya por vencido. Exacto, se daba ya por vencido cuando se retira Santana. Exacto. Luego entonces no ganó. ¿Por qué se retiró Santana? Porque estaba cansado, ¿no? No, No, ese es San Jacinto. no, ya exacto. claro, En 1836. estamos hablando de la Angostura. no, ya había un acuerdo con Tienes toda la razón. Santana y el presidente Ahora, Polk. Leonardo Márquez admira a Santana, toda su vida lo va a admirar, entonces es una cosa complicada. ¿Cómo pasa de ser este liberal que lucha por México en contra de los norteamericanos a convertirse en este hombre conservador terrible? Porque Miguel Miramón tiene sus claroscuros, pero yo al tigre de Tacubaya no lo encuentro un claro por ningún lado. Yo el ¿Cómo? claro que le encontraría, para no ser Radical. maniqueos como ustedes tres, Exactamente, muy bien. sino tratar de entender al personaje en su contexto Ah. y en sus hechos, Bien. como una lógica del fenómeno social. ¿Qué? Me Ya- va a ya- bulear. ya- ¿Cómo lo exoneras? Porque es No, no lo exonero. Ah, Pero él, por ejemplo, participa en la campaña de Texas Sí. y participa en la guerra contra Estados Unidos defendiendo el país. sí. Claro, luego tiene todo digamos, Viraje. viraje, pero además es interesante, y esa es buena pregunta la de Isabel, porque realmente él no es parte del ejército, del colegio militar. Como lo fue Miramón. Exactamente. Generalmente los que estudian en el colegio militar, en la primera mitad del siglo XIX ya del México independiente, terminan engrosando las filas de los conservadores porque era un colegio de élite.
salvo Leandro Valle y algunos otros. Pero en general, casi todos los oficiales que se titulan o que se reciben en el colegio militar son del ejército conservador que luchará contra Juárez y luego traerá a la intervención francesa. No, por Leandro, por el tigre de Santa Julia, yo ya me fui a otro Nunca. 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 Por eso, ahorita que te fuiste, recordemos a nuestra gente y a nuestros amigos y a nuestros conspiradores en casa que nuestro hashtag es el tigre de Tacubaya fue un asesino. Sí. Ahora, fíjate nada más. Un traidor. Este hombre después, que estuvo, como tú bien dijiste, defendiendo a México con la invasión de los Estados Unidos, es el general en jefe de Maximiliano. O sea, él, por un lado, ataca a los invasores norteamericanos y por el otro lado, traba una alianza con los invasores franceses. Esto es una incongruencia, porque digo, si estás en contra de las intervenciones extranjeras, estás en contra de las intervenciones. No, pero entonces ahí habría que tratar de entender el contexto nuevamente. ¿Por qué? Porque lo de los Estados Unidos fue una invasión, agresión y despojo. Sí. A los franceses los van a traer los conservadores. Claro. Es decir, para los conservadores... Para hacer una intervención y despojo. Para poner un modelo de gobierno en el cual ellos creían que México estaba listo para. Exactamente. No justifico, pero era como su bandera. Sí, pero mejor no justifiques. No justifiquemos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que él no se apiada de ninguno de los hombres que toma como prisioneros. Sin embargo, él sí es beneficiario del indulto, porque en alguna de las ocasiones Tomás Mejía, en uno de los grandes momentos en que lo iban a fusilar, es un muy joven Tomás Mejía, que luego muere fusilado en el Cerro de las Campanas. El Cerro de las Campanas, con Maximiliano y con Miramón, lo salva, lo lleva. Digamos, la vida castrense no fue tan dura para él, como él le pone la medida a otros que están bajo su mando, que esa es la parte donde pasa como el terrible asesino que fue. Bueno, pero sí que lo fue, ¿no? Es decir, para mí es muy importante recordar, digamos, en el momento en que termina la guerra de Reforma y Melchor Ocampo se va a su rancho de Omoca y dice, bueno, pues aquí ya Juárez no quiere que se vaya, Juárez quiere que siga Melchor a su lado Melchor Ocampo, digo, esa era la idea, ¿no? Pero él se va, ahí arrestan porque hay una figura muy importante que no se le ha dado la debida importancia, y es la del padre Miranda. El padre Miranda era precisamente el heredero, digamos, de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que estaba en Roma aconsejando al Papa Pío IX. Entonces él es el brazo armado de este padre Miranda, que era uno de los grandes criminales, que él es el que ordena las masacres, precisamente porque dependía de él y de Zuloaga. Y Zuloaga y Miranda, entre los dos, son los que manipulan a Leonardo Márquez. Pero a ver, aquí parece que la historia simplemente es pobrecitos liberales, sí, terribles los conservadores. Se dieron hasta con la cubeta liberales y conservadores en la guerra de Reforma. Por ahí el hermano de Miramón es fusilado, no me acuerdo si por Escobedo o por alguno de los generales importantes liberales. O sea, no había cuartel para nadie. Y cuando pudieron fusilarse, terminaron fusilados, que eso es algo que define ese enfrentamiento. Porque durante la primera mitad del siglo XIX, como eran los mismos criollos quienes se levantaban una vez, ponían a uno, muchas veces se perdonaron la vida. Pero aquí sí corre la sangre porque los dos grupos ya se odiaban a muerte. Entonces yo, independientemente de eso, no justifico a Leonardo Márquez, pero así como creo que lo importante es que quede claro que tan violentos y crueles pudieron ser los liberales por momentos como los conservadores. Yo quiero enfatizar una cosa que no siempre hablamos en la historia de México. La guerra de Reforma para nuestros conspiradores en casa es una guerra civil. Porque además es increíble pensar que Miguel Miramón era muy amigo de Leandro Valle. O sea, son hermanos matándose entre hermanos, porque uno buscaba una forma de gobierno y el otro buscaba la otra. Conservadores buscaban el apoyo de Europa, los liberales el apoyo de Estados Unidos. Y fue una carnicería. Sí, hasta ahí todo bien, así sucede en las guerras civiles. En cuanto entra un tercer factor, que es el imperio, que es las tropas invasoras francesas para poner a un archiduque austriaco, es donde se estropea todo. Y este tipo
se pone a las órdenes directas del emperador, Bueno. del espurio emperador, permítanme Sí, decirlo lo así. es. No, Lo pero fue, ¿cómo? por Permíteme, supuesto. es lo que era. Eso es lo Bueno, que yo era. sé, pero dijimos Claro. que no sé ecuánimes, ¿no? No. ¿De cuándo acá? No, con Maximiliano no. Por más que nos ok. guste la figura de Maximiliano y Carlota y demás, el señor no era bienvenido. ¿En qué Pues cabeza claro que cabe no. Pero ni venir? siquiera de bienvenido. No, por eso. Porque tenemos muchos conspiradores en casa que coquetean, malditos, No, que te- coquetean, no. coquetean con Sí. Maximiliano. Sí, que era muy Hay mucha liberal gente y que no, defiende no, a Maximiliano. yo no. Y discúlpeme, fue traído por la fuerza con bayonetas francesas que derramaron sangre mexicana Así en es. territorio Y mexicano. engañado. Cuando había una alianza tripartita de Francia, Inglaterra y España que reconocieron la autoridad legítima de la presidencia Claro. de Benito Juárez y una forma de gobierno republicano. Oye, Alex, y por más liberal que le queremos poner el mote a Maximiliano, lo que hizo con todo aquel republicano que tú te encuentres en el camino, fusílalo. Eso es una cosa tremenda Por que supuesto, hizo Maximiliano. por supuesto. Quitémosle todo este Exacto, el halo, halo, que sí, tiene. de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y, pero- perdón, en esta coyuntura y esta lógica, entra este hombre a ponerse a las órdenes de un archiduque que viene de... Bueno, No se vayan. Seguimos hablando del impresentable de Leonardo Márquez, Tigre de Tacubaya. Regresamos. Quisiera también recordar el papel del obispo Munguía, que era el obispo en Michoacán, cuando el gobernador se llama Melchor Ocampo. Entonces este obispo Munguía estaba muy irritado con Melchor Ocampo porque le había quitado el derecho a las obenciones parroquiales, que decía, no es posible que el clero siga lucrando, digamos, con las convicciones espirituales del pueblo de México. Y entonces, claro, cuando le decían, cuando había un muerto y el obispo Munguía dijo, pues sánenlo y entiérrenlo, decía, no, necesita todas las bendiciones apostólicas. eso cuesta una lana. Eso cuesta una lana y enterrarlo en los panteones cuesta otra lana. Y él dijo, se acabó todo esto, dijo Melchor Ocampo, y entonces el rencor de Munguía, por eso Munguía, cuando Munguía ya estaba viviendo en Roma con el arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, es el que le ordena precisamente al padre Miranda, que era el verdugo ejecutor de todo esto, le ordena que maten precisamente a Melchor Ocampo cuando ya había acabado la Guerra de Reforma. En 1861 ya la Guerra de Reforma había concluido, Melchor se va a su casa y ahí es donde lo arrestan y Claro. se lo llevan preso. Y todavía creyendo en la ley, creyendo que no le iba a pasar nada, Melchor Ocampo accede a ir y no se da cuenta que era una purga terrible, un asesinato impune, que bueno, no queda impune porque Santitos va y también muere. No, Pero antes que eso, cuando lo van a matar, él sabe y le piden que escriba su última voluntad, él dice, bueno, yo no le he hecho nunca mal a nadie, todo lo que yo he hecho en mi vida es defender las causas de la República, las causas del liberalismo mexicano, es lo que yo he hecho. Entonces le dice un sacerdote, te vamos a dar la oportunidad de que te confieses. Dice, no tengo nada que confesar. Estoy en paz ¿Qué voy a con Dios. confesar? Estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi vida, estoy en paz como buen católico, estoy en paz con todo. Entonces no necesito pedirle perdón a nadie, ¿no? Y claro, Debió haberle pedido a sus hijas porque fue un mal padre y un mal ser Y humano. no las reconoció. ¿cómo mal ser humano? Mal ser humano. Ahí empezamos. Bueno, no, Contrólate. Les negó a sus hijas el saber quién era su madre. Era ¿Te muy- parece poco? Le pesaba Me mucho. rompes el corazón, Benito. Me rompes el corazón. Ahí sí es un tache para Melchor Ocampo. Sí, Claro. pero Era el más radical de todos los liberales. Así como tenemos grandes luces del lado liberal, tenemos grandes oscuros que es Márquez. Lo que a mí me llama la atención es que se haya salido con la suya y haya llegado hasta los 93 años a morir de viejo, pero en salió paz. como un traidor disfrazado de arriero por el puerto de Veracruz hacia Cuba, ¿no? Márquez, claro. Luego todavía le dan el indulto, Ahora. vuelve y dice no, y se regresa. Y se regresa. Ahora, ¿Qué a ver. personaje? Hay que ubicarlo porque toda su maldad se deja ver en la Guerra de Reforma. Sí. Es un gran militar, yo creo que un gran estratega porque sí derrota muchas veces a los liberales a diestra y siniestra. Por lo que es el Tigre de Tacubaya es porque el 11 de abril de 1859, Santos Degollado, que ya lo vimos en un episodio anterior,
y que sabemos que era el güey que perdía en todos lados contra todos. No, es un grandísimo liberal, no hables Sí, mal de pero Santos perdió Cebollado. todo. Bueno, tanto que volvió. Se le ocurre Pero- que es buena idea ir a tomar la Ciudad de México. Pero güey en sentido de los tlatanes de gran. Sí. Güey, Gran, claro, gran, no dije güey, dije güey. Güey, Ah, muy bien. Güey. Es que your pronunciation. El güey de ta- Santitos. sí. Y además le dice Santitos, sí, es como minimizarlo aún más. No, es Santos, el general Santo. Santos. Pero bueno, es lo de Ok. menos. El punto es que se le ocurre ir a ocupar la Ciudad de México para tratar de quitarle la atención porque Miramón está sitiando o quiere sitiar Veracruz. Entonces, se tienen que movilizar a la Ciudad de México, lo derrotan como siempre a Santos Degollado. Y entonces ahí viene toda esta gran discusión que se armó posteriormente acerca de quién dio la orden de fusilar a los oficiales liberales y a los médicos. Y Leonardo Márquez dice que fue Miramón. Exactamente. Márquez dice que fue Miramón, Miramón dice que no. No. Ahí habrá quizá que discutirlo. Yo voy a ampliamente. aquí voy a hacer un comentario. Su mujer, Concha Miramón. Ay, bueno, a ver. Ok. ¿Tú hablarías mal de tu marido? No, pero a ver, hay ¿Hablarías cartas. o No, claro que Ok. no. Hasta la muerte, pero no. Pero no ahora es un voy. general conservador, querido, su marido. No, o sea. pero te voy a decir una cosa, El propio personaje de Márquez habla por encima del Macabeo, de Miramón. Miramón era un hombre que tenía verdadera convicción. Realmente la fe lo hizo estar del lado de los conservadores, pero no esta sed de venganza que tenía Márquez. A mí no me quita nadie la idea de que el que manda a matar a esas personas fue Márquez, A ver. no Miramón. Miramón era el general en jefe. Sí. Sí, pero había muchísimas licencias y este hombre era capaz de cualquier cosa. Tenía unos vuelos tremendos. Desde joven lo hizo notar. No, yo estoy de acuerdo. Simplemente lo pongo sobre la mesa porque Porque además Miramón no estuvo tanto si tiempo tu como Márquez. mejor defensa de Miramón es su esposa. No, me las convence. memorias. Las memorias. Pero además te voy a decir una cosa. El mismo Maximiliano pelucea a Miramón y no a Márquez. A Márquez ¿También? la tiene muy cerca. No todo el No, tiempo como a manda. ver. Pero no todo el tiempo como le hace a Miramón. A Miramón lo manda a Berlín y a Márquez a Constantinopla Bueno, al pero mismo no, tiempo. No, pero no es todo Pero el muy tiempo. temprano, no van a morir. A Además, los dos al mismo tiempo por se eso, deshace. pero queda muchísimo más tiempo Miramón. Además hay una cosa que creo en Miramón y es la correspondencia. No hay una sola carta de Márquez arrepentido o escribiendo, a lo mejor estuvo mal, me arrepiento. Al contrario, estaba orgulloso de ser el tigre de Tacubaya. Y Miramón no. Miramón escribe muchas veces, estaré haciendo lo correcto, estaré del bando correcto. No, estaba en el bando Estaba equivocado. en el bando equivocado. Sin embargo, por eso yo creo que la historia no debería Qué bueno ser que tan nuestro dura con programa es de Miramón. Márquez, Y no de porque Miramón. podemos dedicarle otro a Miramón. Ok, hay que hacerlo. Pero regresemos al tigre. Hashtag el tigre de Tacubaya fue un Pero traidor. ¿por qué Un tigre? traidor. El tigre. Oigan, pero Miramón. tigre se me hace como una apología del criminal, ¿no creen? Sí, Leopardo Márquez lo llamaban Ni también. Leopardo, el asesino. Bueno, lo llamaban. Bueno, pero yo- nada más para que la gente no se pierda. Entonces ese 11 de abril lo que hace Márquez es fusilar a los oficiales, que eso lo hacían liberales y conservadores. Sí, Y pero a los médicos. a los médicos y voluntarios Y a los también. camilleros, sí. Eso es lo que... Porque habían ayudado precisamente. A los Exactamente, a los liberales. Le liberales. encantaba la Habían curado. sangre, porque era un sádico. No, pero habían curado estos médicos y estas enfermeras, habían cuidado y habían Isabel aliviado. lo Está odia. enamorada de Miramón. Sí, Pero odia a Márquez. a los liberales. Y por esa razón, por haber ayudado a los liberales, los matan a todos. 50 y pico de médicos Los y de matan enfermeras. a todos. Ahora, Márquez físicamente era hasta deforme. Las crónicas de la gente que lo conoce es que es un hombre de una grandísima cabeza y un cuerpo muy pequeño y una mirada torva. Una mirada, sí lo odio. No me cae nada bien Márquez. No, bueno. Pido una disculpa a todo aquel que sea No. descendiente de Márquez. A su pero familia. Pero volvamos al asesinato de Melchor Ocampo, ¿no? Cuando le dicen, tiene usted que arrodillarse, y le dice Melchor Ocampo, yo estoy bien a la altura de las balas, ¿no? Y dice, bueno, pues... Gran frase. ¿Verdad? No me arrodillo, ¿no? No me arrodillo. Un poco me acuerdo ahorita que dijiste eso. Perdón que venga, sé que es un paréntesis, que no tiene nada que ver. Cuando Tejero entra al Parlamento español y le pide a todos que se pongan de rodillas, que se agachen, y el presidente El Congreso. Suárez del Congreso... No era Suárez. ¿Era Felipe? No, tampoco. no. Era un hombre mayor, ya no me acuerdo el nombre. Bueno, y dice, yo no me arrodillo, ¿no? Claro que no. No, perdón, es un paréntesis que no tiene nada que ver. Pero bueno, el hecho real es que sí, dice, yo no me arrodillo, estoy bien a la altura de las balas. Y lo fusilan. Luego, después de que lo fusilan,
lo cuelgan de un árbol y las aves de rapiña le sacan los ojos y así manan el cadáver de Melchor Ocampo, este gran liberal mexicano. Y bueno, la impresión que le produce a Juárez la muerte de Melchor Ocampo, porque había sido su brazo derecho durante toda la campaña. Y ahí se lanza Santos degollado. Podemos dedicarle un capítulo completo a Melchor Ocampo. Pero dediquémosle. Estamos en Leonardo Márquez. ¿Quién le da el Pero el que lo indulto? mata es él. ¿Quién indulta la República? En la República debió haber existido un hombre que, sabiendo ese crimen y muchísimos otros, los otros 53, ¿quién le dice al tigre de Tacubaya, pase usted a La Habana, retírese a La Habana? Bueno, No. a ver, fue el único imperialista que no gozó del indulto. En 1870 hubo una amnistía general y él entró. Él, hasta donde se sabe, él no cae prisionero. Cuando toma Porfirio Díaz la Ciudad de México, el 21 de junio de 1867, él se esconde y pasa varios meses escondidos en una cripta. Exacto, una cripta. Y de ahí... Pero hubo algún liberal que sabía que estaba vivo. ¿Cómo es que llega a los 93 años? Pero lo es que ahí sale escondido. Exacto, sale escondido de la Ciudad de México a Veracruz y de ahí a La Habana. Disfrazado de arriero. Si lo ayudó un liberal, pues no lo sabemos, o un conservador, o lo que haya sido. El hecho es que la libra. Y que estos crímenes debieron haber sido buscados como, digamos, lo que dice Isabel es que ¿quién le da el indulto después para que regrese de La Habana? Porfirio Díaz. Es Díaz. Bueno, no te lo puedes creer. Pero muere, ya no regresa a México. Sí, regresa y se vuelve a ir. Porque Romero Rubio, que era el suegro le permite que regresa, se siente muy incómodo porque dijo México ya no es el que era. Mira, y se regresa a La Habana a eso es a lo que voy. Deberíamos tener un poquito más de memoria y memoria para el tigre. Me estoy yendo a otro siglo, al tigre al tigre de Tacubaya. El tigre de Tacubaya fue... Ya sé, ok. Fue un hombre con mucha suerte, hashtag un hombre con mucha suerte, y que además debieron haberlo en vida perseguido, hacerle un juicio. Yo estoy, ahí sí tengo los liberales tienen una deuda conmigo por no haberle hecho un juicio. Ese es como el idealismo trágico de Benito. Tacubaya. Tu romanticismo, es que debieron haber... Pero no eran los liberales. Prácticas, ¿tú crees que Porfirio Díaz en 1890... güey, tráete al tigre, tenemos que ejecutarlo? Si algo Porfirio Díaz sabía hacer era, me vale hasta a su hermano. Claro, perdonó a quienes violentamente destrozaron el cadáver de su hermano. Estoy de acuerdo. Finalmente estoy exagerando el asunto. A lo que quiero llevar es, ¿qué tipo con tantísima suerte? Sin duda. Del impresentable de la historia de México. A ver, yo lo que creo que es importante también, junto con la figura de Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, es ver quién estaba detrás de él. Osoyo era el primero, ¿no? Sí, bueno, pero... duró 3 meses porque se muere. Pero le da como la entrada, con gran capote. Pero el gran autor intelectual de todo eso es el padre Miranda. Y el padre Miranda estaba conectado con el padre Munguía, que estaba ya en Roma, junto con Pelagio. No, yo ahí estoy totalmente en contra. A ver. Los 5 minutos en los que tienes que culpar al clero de todo. Yo creo que... Está bien, me gustaría que fueran 15, pero bueno. Yo creo que Leonardo Márquez se disparaba solo. No. Claro. Ve el papel del padre Miranda en todo esto. No. El que le dice que ejecute a estos 50 y tantos médicos. Yo no creo que haya sido él. Era el odio y la bestia feroz que tenía. Ahora, ella era creyentísimo y no salía si su mamá no le daba una bendición tremenda y era religiosísimo. Pero creo que sí estoy del lado de Alejandro y me parece que... Pues mal hecho. Sí se mal disparaba hecho que ustedes, solo. No, era claro que se disparaba solo. Malo, malísimo. Pero entonces, tanto como desconcé el papel del padre Miranda de Munguía y de... No. Ellos tienen una responsabilidad mayúscula, sí, pero no el asesinato directo exactamente, oye, Leonardo, mata. Así fue. Así le dijeron. Mata. Así le dijeron a Leonardo. A ver, en el caso del asesinato de estos médicos y enfermeras, el que le da la línea es el padre Miranda. Entonces, no creo. Pero entonces, el padre Miranda... en cierto modo exoneras a Leonardo Márquez. Yo no lo voy a exonerar hoy, jamás. No, yo estoy perdón, Paco. Está bien, ¿no? 3 contra 1. Están mal los 3. No, yo sé que el clero católico, pero no, en este caso sí se disparaba solo. El clero católico merece el infierno por lo que hizo durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa para empezar. Y la Inquisición. Para empezar. Pero nada más en esos 10 años. Ahí sí Acotémoslo. no entendieron los tiempos
pendejos, no entendieron que era México, no entendieron nada de lo que estaba sucediendo. Merecen el infierno y más. Y tal vez tampoco siguen sin entenderlo. No, bueno, no, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las grandes pestes de la historia de México es el clero en distintos momentos. Sí. Pero ya también como era el gran titiritero que manejaba a Miramón, a Aguilar y Marocho, a Juan de Pomuceno, creo que hay culpas que no se les puede quitar a ellos individualmente. Pero Nepomuceno, bueno, me refiero al padre Pelagio Antonio Labastida, el arzobispo, es el que era el consejero áulico del Papa Pío IX. Pero además... Y el Papa Pío IX también es el que interviene para influir en la mentalidad de Napoleón III para lograr la intervención. O sea, hay que ver... Pues sí, pero Paco, a la hora de que tronaron los chicharrones, todos se echaron para atrás. Y regresaron, no pide... No se arrepiente de su pasado liberal y masónico, Porfirio Díaz, con Antonio Pelagio Labastida de Ábalos, a petición de su mujer que está agonizando, Sí. de la mujer de Porfirio, de Delfina Ortega. Sí, Su sobrina. porque le está diciendo, yo no te puedo casar con... Porque en última ya... Pero sí te puedo casar. ¿Cómo? Fírmame tu retractación. Sí. Hashtag el tigre de Tacubaya fue, y ustedes pongan lo que se les antoje después de esta conversación y ya nos tenemos que ir. Pero Leonardo Márquez, por favor. No se les olvide. Es un personaje terrible en la historia de México. ¿Es peor que Huerta? A la altura. Uy, a ver. Yo, Ay, a la ver. altura. ¿Tú? ¿Sabes qué? Ahí se van. Podrían estar juntos en la mesa. Vámonos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Se acabó, claro. Ya, se acabó. Se acabó. Se acabó. Podrían estar en esta mesa con nosotros. Se acabó. Se acabó. No. Me encantó lo que se acabó. Se acabó. Vámonos.